Hola, ¿qué tal? Buen día, espero que se encuentren muy bien. Y pues bueno, dentro de todas estas entrevistas que nosotros, bueno, que en lo personal se está haciendo este proyecto, que de las cosas positivas que este confinamiento nos ha ido dejando, pues el tener estas charlas, ¿no? Y que se haya aprovechado este tiempo de compartir, de aprender, de platicar y de acompañarnos. Pues hoy estamos aquí nuevamente con el doctor Jorge Reyes Barrera, a quien le agradezco muchísimo su tiempo, su disposición pues para platicar, para compartirnos esta, este día, ¿no? Y estar aquí conociendo algo, ¿no? Esta entrevista la vamos a girar a un aspecto diferente, ¿no? Siempre en otras ocasiones hablamos de una temática que siempre manejamos y pues yo creo que me gustaría que fuéramos dirigiéndolo a algo más, como lo decíamos hace rato, ¿no? Algo más personal, a unas motivaciones, lo que hay detrás de todo ese telón, ¿no? Y que pues gustosamente nos irá compartiendo el doctor Jorge, a quien saludo y le doy la bienvenida. Doctor, ¿qué dice? ¿Cómo está? Bien, bien, aquí aprendiendo del confinamiento, mano. Sí, exactamente, ¿no? Es reestructurándonos, reencuadrándonos y hace poco platicaba con un amigo, ¿no? Dice, bueno, el término desarrollo ya quedó atrás, dice, ahorita se habla de construcción, ¿no? De cómo nos construimos ante las adversidades, ¿no? Ante Sí, situaciones como estas. ¿Usted cómo la está pasando? ¿Cómo se ha ido acomodando en todo esto, estos ya más de 3 meses ya? sí, ya más de 3 meses, comido, acomodando, pues me ha costado mucho trabajo, la verdad, mucho, mucho trabajo, porque pues al principio esta desorientación en el uso del tiempo, desorientación en cuanto a la ruptura de hábitos horarios me refiero a que pues en la mañana habitualmente una vez que desayunaba, este, platicaba un rato con mi esposa y me iba a trabajar, me iba al consultorio. Ahora ya no hay consultorio, ¿verdad? No hay consultorio físicamente hablando, ya tengo 3 meses de no acudir. ¿Sí? Hay una persona, mi recepcionista, que va ocasionalmente, y como estoy con el doctor Sergio Garro, dermatólogo, entonces compartimos sala de espera, instalaciones en general, entonces cada 8 días y hace limpieza, polvo, etcétera, etcétera. Pero pues ya este cambio de hábitos, esta ruptura de horario, el final de este ciclo, ¿verdad? Pues ha sido muy difícil. Me costó mucho trabajo empezar a aprender a manejar la consulta en línea, algo que particularmente lo he comentado, es esa ausencia de tener el acceso a la lectura del lenguaje corporal. ¿Sí? Entonces, ya no estamos viendo a aquel paciente que se está jalando el pellejito, ¿sí? O se está encajando los dedos en las manos. Entonces, necesitamos los terapeutas, los psicólogos, pues ir afinando la lectura únicamente del lenguaje facial. Sí, ¿Ah? sí, sí, sí. No hay muchas alternativas y ocasionalmente, pues un tanto la postura que la persona está adoptando, pero no ha sido nada, nada sencillo. Sobre todo platicando con personas mayores, con amigos ya mayores, nos cuesta mucho trabajo el comunicarnos a través de este medio. ¿Sí? Apenas estamos aprendiendo. Es una experiencia que considero nueva para todos nosotros, jóvenes y viejos, profesionales o no profesionales. Es totalmente nueva para todos. No dije, iba a decir para una gran mayoría. ¿Cuál gran mayoría? Para todos es algo totalmente nuevo, absolutamente. No habíamos vivido algo similar, nunca. Esta generación, es decir, la gente que estamos ahorita, que son varias generaciones, nunca habíamos tenido nada de esto. Entonces, sobre todo la gente que nos dedicamos al ámbito de la salud mental, Uh-huh. hemos, estamos necesitando desarrollar muy rápidamente habilidad, rediseñar los patrones terapéuticos, los modelos que hemos estado aplicando, ir ajustándolo de una manera
lo más expedita posible y lo más rápido posible. Sí, es una situación que no, como dice usted, no nos había tocado vivir y nos toca adaptarnos, ¿no? Sacar nuestros recursos psicológicos e ir cuidando mucho la salud mental para no sobreexigirlos y caer en una situación que nos genere alguna afectación emocional en este campo. Y hablando de esto, doctor Jorge, eh, una de las preguntas que yo tengo preparadas acá y con la que pienso iniciar, eh, me gustaría que nos platicara cómo es que usted se acercó a este mundo de la psicología, ¿no? ¿Cuáles fueron como estas motivaciones que lo hacen llegar y decir, esto es lo mío, ¿no? Esto es lo que yo quiero, en esto me quiero formar, ¿no? En esto me quiero construir, entendiendo que pues obviamente la parte de la psicología, ahorita es más fácil y más accesible poder ingresar a una escuela de psicología, ¿no? Entonces, ahorita ya es más conocida, ¿no? Entonces, ¿cómo de repente adentrarnos a estudiar algo que estaba empezando y que era tal vez hasta muy difícil acceder? Fíjate que esta pregunta hace muchos años me la hicieron de cómo fue que conocí la psicología, y fue una situación muy peculiar, ¿verdad? En primer lugar, fue vocación muy temprana, pero no temprana, fue de madrugada, ¿verdad? Sí, mi madre tenía el hábito de inducirme a la lectura. Entonces, en aquella época, cuando yo era un niño desde que aprendí a leer, me compraba cuentos, sobre todo me compraba biografías. En aquella época le llamamos cuentos o cómics, como algunos todavía le dicen, ¿verdad? De estas historietas ilustradas, ¿sí? Y entonces eh, leía las biografías, diferentes tipos de historias. Bueno, y, y entre otros revistas que me compraba ella, hay una que no sé si todavía exista, la revista está Selecciones, una revista editada en los Estados Unidos que tuvo su auge muy fuerte en aquella época de los 50s, 60s. Y esta revista traía muchos artículos muy variados, de todo índole. Entonces, yo la verdad, la revista me la bebía. ¿Sí? Aquí ya era una revista más formal, porque no traía monitos o ilustraciones, salvo Sí. alguna que otra fotografía. ¿Sí? Bueno, entonces corría por ahí del año 50 y, ¿qué sería? 59, aproximadamente el año 59, sí, 58, estaba en secundaria. Y entonces, leyendo en una revista de selecciones, había un artículo que más o menos se llamaba eh, conozca, conozca cómo es usted o conozca su carácter, algo así. Y entonces traía una serie de preguntas con, con respuesta de opción múltiple, y al final una escala donde aparecían cómo interpretar las diferentes formas. Me llamó la atención, mucho me llamó la atención ese cuestionario. Lo resolví a título personal, ¿sí? Entrecomillado, ¿verdad? Descubrí cómo era, quién era, etcétera, ¿sí? Por supuesto, imagínate qué calidad de cuestionario, ¿no? En una revista de difusión popular. Pero me llamó tanto la atención que por esos días los amigos de la cuadra acostumbrábamos a hacer campamentos. Nos íbamos, yo vivía en México, en aquella época el DF, y nos íbamos a acampar a lo que es el camino entre La Marquesa y Chalma, que es una parte muy alta del Estado de México. Entonces, nos gustaba mucho irnos a acampar ahí, sobre todo en la época de invierno, porque en invierno, plenitud
invierno, por ahí de enero, finales de enero, febrero, era bastante frecuente que nos tocara una nevada. Y lo disfrutábamos mucho, por supuesto, llevábamos tienda de campaña, todo lo medianamente correspondiente. Y me llevé, transcribí a mano en un cuaderno ese cuestionario. Y ya estando ahí en el campamento, se los apliqué a cada uno de mis compañeros. Sí. Sí. Y entonces fue muy interesante por el perfil, vamos a llamarle de una manera, ¿verdad? Por el perfil que arrojó, particularmente de uno de ellos. Un perfil así totalmente fuera de la norma, ¿no? Entonces sí me llamó mucho la atención. ¿Eh? A partir de ahí, me empezó a interesar de manera mucho más profunda los fenómenos relacionados con la conducta humana, los procesos mentales, etcétera, ¿sí? Entonces ya empecé a buscar específicamente ese tipo de lectura. Ya cuando estoy en tercero de secundaria, 1960, es cuando yo ya tenía francamente ya la meta, la idea de ser psicólogo en secundaria. Y por supuesto, cuando alguien me preguntaba, oye, ¿ya tienes una idea qué hacer? Sí, yo quiero ser psicólogo. De repente me aparecía la imagen de la medicina. Sí, pero es que los psicólogos, una carrera en aquella época, pues casi desconocida, casi desconocida, pero toda la gente le daba un paralelismo con la psiquiatría. Y efectivamente, a mí lo que me interesaba de la psicología era el área clínica, por supuesto. ¿Sí? Sí llegué a tener un conflicto de carácter existencial cuando entro a la preparatoria y, bueno, ¿qué estudio? ¿Psicología o medicina para hacer pediatría? La biología, todo este tipo de ciencias médicas, las ciencias biológicas, me llamaban muchísimo la atención, aún me siguen llamando la atención. Entonces, sí llegué a dudar de hacia dónde irme. Pero qué curioso, jamás se me ocurrió llegar a ser terapeuta a través de la psiquiatría. Qué curioso que la psiquiatría, me interesa la psicopatología, pero nunca me interesó ser psiquiatra. Yo, o soy terapeuta o soy pediatra. ¿Ah? Sí, me causó cierto conflicto, pero yo me veía, ¿verdad? Me veía más como terapeuta. Pero a partir de ese artículo que leí en Selecciones, empecé a interesarme ya de manera mucho más profunda, más específica y más directa en la psicología. Ese fue el primer contacto que realmente tuve con algo que podríamos llamarle psicología, entrecomillado, ¿verdad? Sí. Sí, y como lo mencionaba, ¿no? En ese tiempo, pues, la situación, porque hay muchas generaciones, ¿no? En este tiempo, y han cambiado muchas cosas. Usted que se ha dedicado a esto de la docencia también, porque ya, hay varios alumnos de usted, ¿no? De diferentes generaciones. ¿Ha notado un cambio en la cuestión curricular de materias y de formación de ese tiempo a la fecha? Y bajo su criterio, ¿este cambio es positivo o ha ido como perjudicando la formación de nosotros como psicólogos? No, negativo. Lo que sí ha sido muy variado es la dirección que toma la formación. Los psicólogos de mi generación, de mi época, ¿verdad? Vamos a decirlo de esta forma tan tradicional, en la UNAM y en la mayoría de las pocas universidades que se impartía la carrera, había dos vertientes. O se tomaba la orientación psicoanalítica tradicional de la ortodoxa, o eras conductista. Así esquimeriano, ¿verdad? Watsoniano, etcétera. Sí. Como nos decíamos ahí en la facultad, o andamos haciendo la magia de Freud, o ratoneros, ¿sí? Dando toques a los ratones, ¿no? Los pobrecitos animales.
aquella formación era una formación en algunos aspectos con una tendencia al biologicismo, lo cual a mí me complacía mucho, ¿verdad? La gente de ahora, las generaciones, no de ahora, esta actualidad, las posteriores, estaremos, ¿qué será? 20 años, ¿sí? Ha ido cambiando porque me ha preocupado mucho que en algunos aspectos, lo que le llamarían en el orden de lo genérico, el humanismo se soslayó. Algunas universidades como se me fue ahorita el nombre, bueno, de la UNAM, hay una sección de la UNAM, tiene una Iztacala, una escuela de psicología que le llaman de Iztacala. La verdad no he entendido las características del psicólogo que egresa de Iztacala. ¿Por qué? Porque todo es cuantificable, todo es números, cálculo. Es decir, no entiendo cómo pueden cuantificar numéricamente, matemáticamente la psicología. No estoy diciendo que no se pueda, simplemente yo no sé cómo hacerlo y no entiendo cómo puede cuantificarse, cualificarse, sí, cuantificarse, no lo entiendo. Y algo que sí me ha preocupado, y mucho por cierto, en las últimas generaciones, es que este concepto de universitario se ha perdido mucho. ¿Qué es un universitario? Un universitario es desde la forma de la formación que uno tiene, es un sujeto que maneja un universo de conocimientos, una cultura general, ¿sí? Conocimiento de muchas asignaturas, conocimiento de varias ciencias, para dirigirlo a una especialidad. Es decir, un psicólogo no puede ser un ignorante en términos de geografía, matemáticas, biología, estadística, filosofía. Como lo menciono constantemente, la psicología es hermana inseparable de la filosofía, la antropología y la sociología. No se pueden separar. No se pueden separar estas ciencias. Y me he encontrado algunos psicólogos que pues, son muy estudiosos de la psicología, pero se les olvida, pareciera que se les olvida o no toman en cuenta tanto en la formación que les dieron en la universidad, el programa que se les dio en la universidad en la que formaron, como por sí mismos no adquieren información en el orden de lo global. No la quieren. Y un nivel de información, o como coloquialmente se le llama, cultural, muy bajo. Muy bajo. Conocen mucho, a lo mejor, de el modelo teórico o el modelo terapéutico de no sé quién, ¿sí? Pero su nivel cultural, su información global, deja mucho que desear. Y lo vemos en cuestiones tan sencillas como la ortografía, por ejemplo. Sí. La ortografía todavía, cuando daba clase, ahí en la URCE, calificaba los exámenes mensuales. Nunca califiqué la ortografía. Es decir, no le di valor a la ortografía, pero sí hacía señalamientos. Entonces, al final, ya les entraba a su clase. Fulanito, menganito, 10. Ay, pues, se ponía muy contento. Ya que daban las calificaciones, empezaba con fulanito el de 10. A ver, viejo, ven para acá, mamá. Sí. Escribe la palabra X. ¿Sí? Entonces escribía la palabra, la falta de ortografía o las varias palabras, porque no era frecuentemente una. Yo hacía exámenes escritos. Eran varias palabras. Escribe esta palabra y ahora esta y ahora esta. Entonces, le hacía la corrección.
esta palabra no se escribe así, se escribe así. Y les decía, para la próxima clase, o sea, mañana, el día que correspondiera, me vas a traer, se los decía de esta forma exactamente, una plana a renglón seguido. La palabra corregida. Sí, sí, no sé si te tocó todavía que no decía una hoja, una página, una plana decía. Sí, 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 pues, en primaria. en primaria, exacto. Sí, exacto, en primaria. Una plana. Y entonces sucedió algunas ocasiones, no muy frecuente, pero sí se dio. Este muchacho me dice, sonriendo, cuando le dije, ¿me traes una plana de cada una de las palabras? ¿Sí? Y esto sí es obligatorio. Esto no estoy diciendo si quieres, ¿verdad? Es obligatorio. ¿Por qué? Porque los maestros no solamente informamos, no solo transmitimos información, también estamos formando universitarios. No solo informando, formando universitarios. Entonces, este muchacho me dice, doctor o maestro, no recuerdo, dice, nos está usted tratando como niños. Así, en un tono amable, muy respetuoso, pero reclamo, nos está tratando como niños. Pues la respuesta es muy sencilla, ¿verdad? Si escribes como un niño, te trato como niño. ¿Verdad? Sí, entonces me traes tus planas. ¿Mm? He visto hace unas cuantas semanas, en una plática que tenía con un colega, algo estábamos hablando del calentamiento del planeta, etcétera. Un colega que pasa los 60 años, con posgrado. Y me llamó la atención cuando hice alusión, ¿verdad?, a el descongelamiento que se está dando en la Antártida y lo que está sucediendo, etcétera. Y entonces, por la cara que hizo así como que la Antártida no sabía la diferencia entre el Ártico y el Antártico. Sí, con título universitario, con posgrado, un hombre eficaz en su trabajo. Entonces, situaciones de ese orden realmente me preocupan. Me preocupan porque una persona que es un psicólogo, posgraduado, es un buen profesional de la salud de este hombre. ¿Sí? ¿Qué es lo que está sucediendo en él? Me atrevería a decirlo, por supuesto, con mucho respeto, que no es universitario, es un técnico muy eficaz de la psicología o de la medicina, de la ingeniería, etcétera. Es técnico, es decir, no tiene un conocimiento universal y en este caso ni siquiera el básico. ¿Por qué? Porque tú vives en la costa. El comportamiento de un jovencito o de una persona, así comportamiento como proceso de conducta, es igual el de una chica, un joven costeñito, al de un joven de la sierra, se parecen en nada, absolutamente en nada, en la forma de comportarse, en la forma, biológicamente son distintos, inclusive, biológicamente son distintos, con respuestas muy distintas, estructuras caracterológicas muy distintas. ¿Sí? Esa universalidad me preocupa mucho que se esté perdiendo. Sí, exacto, ¿no? Creo que para los que nos están escuchando en estos momentos, nos están viendo y que estén por ahí, pues yo creo que es algo, ¿no? Que
a analizar, ¿no? Hacer una autocrítica, ver específicamente esas deficiencias, ¿no? Porque sí, en la parte ortográfica, ¿no? Yo lo veo a veces en redes sociales, ¿no? Que sí es, te sacudes, ¿no? Cuando ves algún mensaje y que de repente, vamos, hay palabras que tal vez por ahí se te escape un acento, Sí, 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 entonces puede ser, o sea, son como palabras absoluto. esperadas, pero hay palabras muy básicas que de repente te sorprenden de personas que tienen un título universitario, ¿no? Eso sí es alarmante esta situación que menciona, ¿no? Y que obviamente implica pareciera incluso hasta normal, ¿no? Yo en algún momento ironizaba con esta parte le digo, yo creo que el que escribe mal soy yo, porque de repente parece todo tan normal que llegué a pensar que el de la mala ortografía era yo. Doctor, hay algo acá, dándole un poquito el giro, que creo que muchos de los que tenemos el gusto de tratarlo, de conocerlo, sabemos que usted maneja un enfoque, ¿no? El enfoque ericksoniano, incluso usted mismo se ha denominado Sí. ericksoniano. Platicaba hace rato de su formación, ¿no? Que era un momento, o eras psicoanalista o eras conductista. ¿Cómo llegó usted al enfoque ericksoniano? Porque no creo que al menos en la universidad, o corríjame, hubiese un acercamiento en ese tiempo a este enfoque. ¿Cómo llegamos al enfoque ericksoniano? ¿Cómo se llegó? ¿Cómo? Pues fue prácticamente, no por accidente, pero ¿cómo me enteré de la existencia de Erickson? En alguna ocasión eh, me llegó una oferta de libros, ¿sí? Por correo tradicional, el correo en papel. Estoy hablando del año, sería 73, 74, 74, 73, 74, por ahí me llegó. Y, y en esta lista de libros estaba yo inscrito en una biblioteca, de esas bibliotecas populares que te ofrecen, mandaban un pequeño catálogo, un tríptico muy bien presentado, con diversos títulos, miscelánea, ¿eh? Había títulos de todo, novela clásica, novela actual, literatura, libros de mecánica, etcétera, etcétera. De todo vendía esta biblioteca. Y entonces me llamó la atención un libro eh, cuyo título, perdón, en este momento no recuerdo el título, pero a ver si al rato me viene a la mente, era un título que me llamó la atención porque estaba relacionado con la conducta, con eh, terapia, no, se llamaba, eh, inclusive el título, terapia inusual, algo así se llamaba, terapia inusual, ¿no? Me llamó mucho la atención y entonces traía un resumen muy breve de una sinopsis muy, muy breve al calce del título y la presentación. El caso es que estrategias en psicoterapia, se llamaba. Entonces, me llamó mucho la atención y lo pedí el libro, ¿sí? Me llegó a través del correo y cuando empiezo a hojearlo, un libro grueso, lo tengo todavía, lo conservo, por supuesto, empiezo a leer y me dejó sorprendido el contenido y ahí empiezo a tener contacto. Era el autor, eh, ahorita no me acuerdo del autor,
que fue años después, pocos años después, fue mi maestro, John Wigland, ¿sí? Sí que lo toco, creo que es Wigland. Empiezo a leerlo y cuando me capturó totalmente la lectura. Cuando veo el currículum del autor, entonces empiezo a ver las universidades, empiezo a ver cómo encontrar, y me doy cuenta que ya aparecía el nombre de Milton Erickson. En aquella época Milton Erickson todavía vivía. ¿Sí? Todavía vivía. Y escribí mi carta. Entonces, muy amables, me contestaron. Escribí mi carta a Phoenix, Arizona. Muy amables, me contestaron que podíamos estar en contacto, bla, bla. Y empezaron a mandarme unos como periódicos pequeños con artículos muy interesantes, muy interesantes, y así fue como entré en contacto con Erickson, y por supuesto los títulos, muchos de ellos de Jeff Sike, que fue realmente el consentido de Milton Erickson, y que de hecho fundó la fundación ericksoniana. Fue así como entré en contacto con ellos. Cuando hicieron al primer congreso no pude asistir, pero ya al segundo congreso, por supuesto que ahí estaba yo, estoy hablando ya de finales de los 70s. Erickson fallece, si no mal recuerdo, en el 79-80. Creo que por el 83, más o menos, creo, No, ahorita, no, un poquito antes. Te voy a decir por qué el 83 no, porque en el 83 yo ya estaba ya muy involucrado con la Fundación Milton Erickson. Sí. Sí, no fue en el 83. Y tenía poco tiempo de haber fallecido. Si acaso fue en el 81, probablemente. Por ahí. Probablemente sí, porque el primer congreso que se hizo, cuando estuve en el posgrado, ya tenía maestros que estaban ellos en ya formaban parte del grupo de Erickson. En el 80. En el 80, sí. Que ya salí de dudas. Sí. ¿Qué libro consultaste? Mi voz irá contigo. Aquí viene la persona, Sidney Rosen es la que escribe por ahí cómo se enteró de la muerte y cómo vivió este proceso de acercarse a la familia y todo lo que había dejado. Ese libro es uno de mis favoritos. Sí, cómo no. Sí, como no, es una expresión que con frecuencia empleo cuando tengo una persona en estado hipnótico. ¿Sí? Mi voz irá contigo, acompañándote. Sí. Y... Entonces, fue así como tengo el contacto mi primer contacto con un ericksoniano. Fue a partir de eso, empecé, repito, a entrar en contacto con ellos. Ya en la universidad, en posgrado, había varios ericksonianos. Hay una ventaja, una característica de la gran mayoría de los ericksonianos que normalmente, y digo normalmente porque en lo personal conozco una excepción, no somos radicales, en absoluto, ¿verdad? Somos personas que nos podríamos llamar abiertos, en alguna buena medida eclécticos, ¿sí? Que es una posición, pues a mí en lo particular me gusta mucho, me considero francamente un ecléctico. En alguna ocasión, por si les va esta información, esta respuesta, en alguna ocasión un radical, me encontré un amigo en la facultad, muchos años después, en un congreso, me lo encuentro, me dio mucho gusto verlo, un congreso que fue en los 80s y fuimos compañeros en los 60s, en la época de la facultad. Este muchacho este compañero, haciendo su posgrado, hizo su doctorado en la Universidad de Glasgow, en Escocia, y platicando, ¿verdad? Ya en el bar, después de las jornadas del congreso, tomamos un trago, me dice este hombre, me dice, no, es un proyecto maravilloso el que estamos trabajando, etcétera,
estamos midiendo el complejo de Edipo. Dije, híjole, mano, ¿qué estás tomando, viejo? Sí, ¿qué estás tomando, mano? Midiendo así cuantitativamente el complejo de Edipo. Sí. Bueno, así como hay radicales en el sentido experimentalista, por decirlo en este caso, solamente he conocido una persona, a un erisoniano radical, ¿verdad? Una persona muy inteligente, extraordinariamente capacitada, pero desde mi punto de vista tiene esa característica que en lo personal, a título personal, no me agrada. Una persona radical que se cierra, que está cuadrada, sola se limita mucho esa persona. ¿Sí? ¿Alguna vez le tocó ver a Milton Erickson en algún evento? ¿Lo tocó conocerlo? No, en vida no. No, en vida no. No, en vida no me tocó conocerlo. Sí, es un enfoque a mí me agrada bastante, es una de las cosas que me he ido formando poco a poco. Y hablando de esto de irse formando, una pregunta que me gustaría mucho saber su opinión. Va media extraña la pregunta, bueno, no sé qué tan extraña puede ser. La juventud en los psicólogos, ¿no? O sea, es algo que ayuda, que puede ser utilitaria en un momento, o tal vez es algo que a veces hasta nos estorba, ¿no? ¿Cómo podríamos ver esta situación? Mira, algo que he externado, la pregunta no es nada extraña, porque inclusive sin que me hagan la pregunta, suelo expresarlo, ¿verdad? Desde que los años que fui maestro, la juventud para todas las profesiones, para todas, psicólogo, ingeniero, arquitecto, abogado, médico, lo que quieras, la juventud es un estorbo. Es un estorbo, dicho en una forma así muy silvestre. Pero en la psicología se puede convertir en una ventaja enorme, enorme. ¿Por qué, Enrique? Porque para una persona que está cronológicamente, estructuralmente en su madurez, ¿verdad? 30 y tantos como tú, y ya cuando empiezan a acercarse a los 40, etcétera, la aproximación con una persona, con un jovencito, con un adolescente, puede ser fácil porque si el psicólogo, el terapeuta, recuerda sus años de juventud y empatiza, puede fácilmente empatizar. ¿Por qué? Pues porque también hicimos las mismas tonterías, porque vivimos lo mismo, exactamente lo mismo, con diferencia del número del año. ¿Sí? Un terapeuta, un psicólogo joven, va a ser en otro aspecto fácil que se vincule con un jovencito. No va a ser nada sencillo que un psicólogo de 20 y tantos años pretendiera, o no pretendiera, la palabra no es la correcta, atendiera, por ejemplo, a una pareja de 30 y tantos o 40 y tantos años casados. ¿Sí? No van a confiar en él. Un psicólogo de 20 y tantos años, si llega un paciente pasado sus 30 o por los 40, no digamos más, no va a confiar en él. ¿Por qué? Porque lo va a percibir inseguro, etcétera, no en lo absoluto. Estamos hablando de un psicólogo que esté bien plantado, etcétera, consciente de que es un hombre joven. ¿Qué significa esto? Significa que no ha vivido todavía, que carece de experiencia. ¿De experiencia? ¿Cuál experiencia? Pues experiencia de vida. ¿Sí? Experiencia de vida. Hay algunos posgrados, y eso me tocó, ¿verdad?
en el que para inscribirse en el posgrado necesitas un mínimo de edad, 30 años, una edad mínima de 30 años, y de preferencia tener pareja, bateando de lo que quieras. Eso es asunto tuyo. ¿Sí? Sí, sí, sí. Pero pareja, ¿para qué? Pues para tener la libido en su sitio. Sí, sí, no es forzoso la pareja, pero preferible. Pero sí, mínimo 30 años de edad. ¿Por qué mínimo 30 años? Pues porque a los 30 años empieza una persona, un hombre, una mujer, a tener contacto con la vida de una manera ya un poco diferente. No es un jovencito, menos un adolescente, ni tampoco es una persona con madurez cronológica, la madurez del cuarentón, etcétera. A los 30 está empezando a ver el mundo diferente, muy, muy distinto de cómo lo veía poco tiempo atrás. Sí. Esto, ahorita dijo algo muy importante, que de hecho es una de las preguntas que tengo aquí estructuradas. Lo hemos platicado en algún momento, la actitud de posgrado, porque ahorita decía, por ejemplo, ¿no? En algunos posgrados se piden estas características. Bajo su punto de vista, bajo su criterio, y hablando de los posgrados, ¿qué tan sugerente es para nosotros que podemos estar en formación? Es decir, termino la universidad, hay unas universidades que dan la oportunidad de titularse por posgrado, empiezo un posgrado, una especialidad a los, o sea, prácticamente al año de salir la universidad. Sí, a los 23, 24. Ajá, exacto, más o menos. Sí. O, por ejemplo, una vez que pones en práctica todo lo que viste en la universidad, te empiezan a salir preguntas, ¿no? De, ¿se podrá hacer esto? ¿Se podrá practicar esto? Que lo vienes llegando más o menos tal vez como unos 28, 30 años. Sí. Bajo su criterio, esta actitud de posgrado, de querer saber más, pero con base en las dudas que hemos tenido por nuestra práctica, a diferencia de un joven que tal vez todavía no ha tenido la oportunidad, no se ha dado el tiempo de practicar. ¿Dónde encaja mejor un posgrado para mi beneficio? ¿Dejando pasar un tiempo de practicar todo lo que ya aprendí? ¿O automáticamente me lleno de conocimientos y a veces me confunde tal vez? Automáticamente no te vas a llenar de conocimientos, ¿eh? Eso sí, también. Eso no hay, ¿eh? Eso no hay. Así que automáticamente piense conocimientos que yo sepa, no hay, mano. Un posgrado va a ser útil en el momento que tú lo decidas, cuando tú lo sientas, cuando tú lo desees. ¿Por qué? Porque estás motivado y puede haber diferente tipo de motivación. ¿Sí? De tal manera que si tú estás estudiando el último año de tu carrera y entonces abren una maestría, por ejemplo, y te da tiempo de ocupar algunas horas para iniciar tu maestría cuando estás terminando tu licenciatura, adelante. Sí, adelante. ¿Qué es un posgrado? Un posgrado, como el nombre lo está diciendo de forma muy clara, son estudios posteriores al grado básico, en este caso la licenciatura. ¿Y qué va a suceder cuando una persona, porque los he visto, terminan su licenciatura, de inmediato se inscriben en la maestría, inclusive cuando ya han acreditado determinada cantidad durante la maestría, se les da o al terminar la maestría, obtienen el título de licenciatura, ahí sí automáticamente, ¿verdad? Es totalmente válido, absolutamente. Y si terminan la maestría y presentan, ya obtuvieron su título a través de la maestría, la concluyen y presentan su examen de grado, obtienen la maestría y dicen, pues, de una vez, y se inscriben en el doctorado, entonces va a resultar que van a obtener un doctorado ya cerca de los 30 o alrededor de los 30, y lo hicieron en forma continua.
De tal manera que eso no hay no me atrevería de ninguna manera a decir que hay que esperarse un tanto tiempo. La gran mayoría de la gente, por ejemplo, esto lo he visto en muchas profesiones, en muchísimas. La gran mayoría de la gente no hacemos de inmediato un doctorado. Se termina una maestría, estamos ya literalmente tal cual especializados a trabajar y nos empezamos a dar cuenta que nos faltan elementos para trabajar mejor. Ya estamos trabajando bien, ya somos eficaces, ya nos da para comer, ya comemos bien. Entonces entra yo le llamo legítimamente esa ambición, ese deseo, y seguimos nutriendo el ego. ¿Por qué? Porque ahora quiero un doctorado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque quiero aprender más, quiero saber más. ¿Cuál es una de las características esenciales de un doctorado? Que ya estás conociendo tu profesión más allá del bien y del mal, ¿verdad? Fuera de límites cósmicos, etcétera. No hay tal. No hay tal. Lo que estás aprendiendo y que te da una enorme enseñanza, ¿verdad? Te permite adquirir un conocimiento mucho más profundo, que es cuando te enseñan a través o durante el doctorado, te enseñan a investigar. Investigar no es encontrar el hilo negro, ¿verdad? Etcétera, no. Haces una pregunta, en doctorado tienes una duda, preguntas, y tú ya le estás diciendo al maestro, ya estás manejando tus dudas, de tal manera que el maestro te va a decir: qué interesante pregunta, ¿sobre qué la sustenta, señor? O, Enrique, ¿por qué surgió esa duda? El maestro no te va a dar la receta de cocina o así con manzanitas como la licenciatura, o a veces en la maestría inclusive. Maestro, ¿qué es esto? Es esto, esto, esto y esto y esto. Ah, qué bueno, ya aprendí. Y sí, ya aprendiste, por supuesto. Y así es. En doctorado, normalmente no te van a dar esa respuesta. No te la dan. Maestro, tengo esta duda. A ver, viejo, ¿cómo surgió la duda? ¿Qué pasó aquí adentro? ¿Qué armaste? ¿Por qué te surge la duda? Pues por esto y esto y esto. Bueno, ya me dijiste lo que vas a investigar y la próxima clase nos dices cómo lo resolviste. ¿Sí? Entonces, ahí aprendes a enfocar la ciencia que estás aprendiendo de una manera mucho más profunda, con muchos aspectos colaterales, todo un paralelismo. Y observará la gente que me conoce, que ha sido su maestro, que con frecuencia se hacen citas de orden antropológico, de orden filosófico, de orden sociológico. Por supuesto, vamos, hasta hace un rato lo mencioné, de geografía física. ¿Cómo geografía física? Claro que sí. Una chica de 13 años, costeñita, ya es una mujercita hecha y derecha. Ya lo es. ¿Sí? Una muchachita, una jovencita de 13 años, de la sierra, la que quieras, no, hombre, todavía le falta mucho para convertirse en esa mujercita incipiente que ya es la chica de la costa, poniendo estos polos opuestos. ¿Sí? Entonces, vemos cómo hay elementos que el sujeto requiere precisamente tener un conocimiento más amplio y también más profundo. ¿Qué se requiere para hacer un doctorado? ¿Ser un genio? No. ¿Qué se requiere, Enrique? Perseverancia. Sí, a veces hay que exprimir un poquito las neuronas, ¿no? Sí. Bastante, ¿no? ¿Qué estoy haciendo aquí? Tan a gusto que vivía sin esto, ¿verdad? Sí, 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 es otra.
otra actitud totalmente. Y que bueno, pues le agradezco que nos haya aclarado y nos haya compartido su punto de vista. Hay una vez leí, no recuerdo de quién, ¿no? Igual por ahí circula en internet, ¿no? Dice que uno en esta vida debe de sembrar un árbol, tener un hijo y escribir un libro, ¿no? Bueno, no sé si es necesario sea tan obligado, pero al menos en el caso de usted, hay un libro que ya escribió, ¿no? Que es el de Papá, ayúdame a crecer. Ese libro, donde pues va dirigido a padres, no, personas no psicólogos, ¿no? Con un lenguaje muy digerible, al menos yo lo veo muy actual, ¿no? Cada vez que tengo la oportunidad de volverlo a leer, porque ya lo he leído muchas veces en diferentes momentos de mi vida. No es lo mismo leerlo como estudiante, no es lo mismo leerlo ya como psicólogo en práctica, no es lo mismo leerlo cuando ya eres papá, ¿no? También Por es otro supuesto. enfoque. Nos podría platicar a rasgos generales, ¿no? ¿Cómo llegó Papá, ayúdame a crecer? ¿Cómo es que surgió? ¿Cómo salió? ¿Cómo se lo publicó? ¿Y cuál es la actualidad de Papá, ayúdame a crecer? Porque ahí en pláticas anteriores me había comentado por ahí un detalle con el libro, ¿no? Entonces, nos podría platicar. Sí, es muy divertido escribir un libro. Al menos para mí fue muy divertido. De veras, muy, muy divertido. ¿Por qué fue divertido? Eh, cuando era maestro de un posgrado en la Facultad de Medicina, un posgrado en una especialidad en psicología médica, ¿sí? Y les daba yo la asignatura de psicopatología, ¿ah? Para no variar, ¿no? Sí. Entonces, la forma como les di la asignatura, al final, uno de los médicos, de los muchachos, vamos a decir muchachos, ¿verdad? Que ninguno era un chamaco, pero sí, al final de cuentas yo era mayor que ellos. Estoy hablando de los años 85, 86, ¿verdad? Eh, me dijo este muchacho, me dice, maestro, ¿por qué no escribe, por qué no hace un texto de sus apuntes de psicopatología? Así en la forma como usted nos los ha ido dando, haga sus apuntes, maestro, de veras que son muy digeribles, etcétera, etcétera, o sea, le gustaron. Ahí me surgió escribir mis apuntes de psicopatología, ¿sí? Bueno, siendo maestro, apuntes con los que los actualizaba cada 6 meses y con los que estoy impartiendo ya hasta mis últimos años de maestro, antes de retirarme. El libro, Papá, ayúdame a crecer, tengo hasta la fecha en mi consultorio un cuadernito de notas y estoy haciendo mis notas de sale un paciente o termina la jornada de pacientes y me pongo a hacer mis notas. Tomo el expediente y voy analizando, voy revisando, porque anoto lo que observé, ¿verdad? Cuando mencioné esto, observé dolor emocional o generó tensión, etcétera, etcétera. Voy haciendo mis notas. Al estar escribiendo esas notas, observen, apreciados colegas, está uno analizando una nota, acompañado de las imágenes de lo que hicimos hace 1, 2 o 3 horas. Estamos analizando, ¿sí? Y estamos sintetizando. Al estar analizando y sintetizando, estamos poniendo en juego, poniendo en actividad de una manera muy intensa, muy profunda, extraordinariamente compleja, dos de las características del intelecto humano, la capacidad de análisis y la capacidad de síntesis. Cuando se está haciendo esto, surgen respuestas sintéticas, surgen conceptos. ¿Qué es un concepto? Un concepto es una concepción,
brota la idea, brota el concepto, y entonces hay que escribirlo de inmediato. En alguna ocasión, no en alguna ocasión, en muchas ocasiones he estado en consulta y el paciente me expresa algo y, como decimos los ericksonianos, esta parte sabia de la mente inconsciente, aunque no esté en el inconsciente, ¿verdad? Y no aparezca en otros planos. Sí. Elabora el concepto, concibe, hay que tomarlo. Entonces está uno trabajando y agarra uno el cuadernito de notas y lo escribes, así en presencia de tu paciente. Lo escribes. Doctor, ¿qué está escribiendo? Una idea muy importante que me surgió sobre lo que me acabas de decir. Sí, es la verdad, por supuesto, no está mintiendo. Sí, ¿Sí? en consulta, en terapia, salen, Sí. salen de repente que dices, ¿dónde está un lápiz? ¿Dónde está un lapicero? No. Sí. El lápiz lo tienes en la mano, el lapicero lo tienes en la mano. Y tener un blog de notas. Un blog, no un blog que tengas que estar abriendo a ver en qué página te quedaste. Si llegaste a conocer, o ustedes esta generación llegaron a conocer los blogs de taquigrafía. Ni No qué es la recuerdo. taquigrafía, ¿verdad? No, la taquigrafía sí me acuerdo de las máquinas, ¿no? Una tecnología en la secundaria, ¿será? Sí, No recuerdo el blog. sí, pero había unos blogs, ¿sí? En forma vertical, grandecito, de media carta más o menos, ¿sí? Que se levantaba la tapa superior de cartón muy duro, porque la secretaria se lo ponía en las piernas y empezaba a notar sus garabatos en taquigrafía, ¿sí? Con renglones y una división en el medio de la hoja. Vean, ese blog de taquigrafía, ahí lo tiene uno abierto permanentemente, ¿sí? O un blog de argollas, o lo mandas a hacer, hermano, ¿sí? Con argollas, ¿sí? Entonces, ese blog, ahí lo tienes abierto, de tal manera que lo tomas el blog y anotas a su lado, ¿sí? Bueno, así nació mi libro, así nació Papá, ayúdame a crecer. Cuando en alguna ocasión de estos periodos en que hay poca afluencia de pacientes, Semana Santa, el verano, etcétera. Entonces, empiezo a ver, dije, híjole, y si todo esto lo armo, si armo todo este conjunto de ideas, de conceptos, y ese fue el argumento por el cual me compré la primera computadora. 1992, 93, por ahí. No, 92, aproximadamente. Sí. 92. Fue en el 92 que la ¿Qué año compré. salió Papá, ayúdame a crecer, su primera edición? 96. 96. ¿Y cómo fue esto? O sea, me refiero, ¿hubo una presentación que usted hizo de su libro? Sí, fue algo muy bonito. Fue un evento muy bonito, muy interesante, porque el libro lo empecé a escribir en el año 92. Me compro la computadora. Para mí la computadora pues era una máquina de escribir con memoria. Sí, nada más, ¿no? Entonces, tengo muy presente que fue en el 92, porque ya cerca del final de año del 92, porque un lunes fui a una escuela ahí en la calzada Porfirio Díaz, a un instituto, no sé cuál, que daban clases de computación. El viernes anterior fui a inscribirme para aprender a manejar lo esencial de la computadora. Me inscribo y mis clases empezaban el lunes. Era 21, 22 de noviembre, por ahí. ¿Sí? El domingo anterior al lunes, ese domingo, tuve un accidente muy grave en la carretera.
un accidente muy serio. Afortunadamente, sí hubo consecuencias, pero no graves. Sí, muy graves no. Sí hubo consecuencias, pero no fatalidades. ¿Sí? Entonces, ese accidente que salí y fui más perjudicado, ya, nunca me paré en la escuela. Nunca fui. Entonces, lo que aprendí, ahí seguí, y era, mis hijos, que eran los que estaban ya tomando, tenían clases formales de computación en la escuela, pues eran los que me iban orientando, papá, esto se hace así, así, etcétera, etcétera. De hecho, jamás tomé una clase de computación, ¿no? Bueno, así empecé a armar las ideas. Entonces me sentaba a transcribir, porque además, obviamente, la secuencia natural de los apuntes, pues era una secuencia natural también en el orden de lo temporal. Y al observar los apuntes, pues ya eran pues, prácticamente años de estar haciendo notas. Entonces lo que hice fue ir armando las notas. Fue darle una estructura a todas esas notas, ¿verdad? Darles una coherencia, irlas armando simplemente. ¿Okay? Porque que fue algo muy divertido. Fue muy divertido porque la computadora me permitía quitar este párrafo de aquí y acomodarlo allá, etcétera. ¿Sí? Se tardó tanto en aparecer hasta el año 96 porque no encontraba la forma de publicarlo. Editar un libro era y es muy caro, muy costoso. ¿Sí? Y no encontraba quién. Resulta que de alguna forma se entera la rectora de la universidad, en aquella época de la UAFO, y me dijo, doctor, la universidad se lo edita. Híjole, ¿verdad? Mi eterno agradecimiento a nuestra querida Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. ¿Sí? Entonces la universidad fue quien me lo editó, la primera edición, ¿sí? Lo editó, la universidad organizó la presentación en el Instituto de Bellas Artes, una presentación muy bonita, de veras, algo, la maestra Leticia Toro, ¿verdad? Fue de veras una experiencia muy, muy bonita y de la cual siempre estaré muy agradecido a la universidad, que en ese momento fue iniciativa de la maestra Leticia. ¿Sí? Pues todo lo que esconde, ¿no? Todo lo que hay detrás de este libro que muchos hemos disfrutado. ¿Cuál es el presente del libro? Porque lo último que platicaba con usted era que ya ahorita solamente usted lo tiene a la venta, ¿no? Sí, sí, el libro se vendió durante pues, muchos años, ¿verdad? Muchos años, desde el 96 que apareció. Ya después, las siguientes ediciones yo me encargué de financiarlas, ya fue de mi bolsillo. Y resulta que ya la tercera edición fue la última. Todas las ediciones han sido revisadas. ¿Sí? ¿Cuál es ahorita el estatus del libro? Ya me quedan muy pocos ejemplares, muy pocos. Estoy hablando de, no sé, acaso tendré 15 ejemplares, 20, no sé. No los he contado. Ya me quedan muy pocos ejemplares. Entonces, ¿qué sucede actualmente con un libro? ¿Mm? Pagar no sé cuántos miles de pesos para que se vuelva a imprimir. Ya no se usa imprimir los libros, ¿no? Ahora los libros pues se venden a través de Amazon, etcétera. Entonces, sí me gustaría darle una repasadita a mi libro, un reacomodo, una actualización y editarlo a través de una institución de este orden ya en línea. En plataformas, ¿no? Es muy buena idea. Sí, es muy buena idea también, porque es un libro que creo que es muy útil para todos los que nos dedicamos a la psicología y los que no nos dedicamos a la psicología, pero que somos padres. Y dentro de eso también está esos apuntes que usted mencionaba, nada más que
lo que yo tengo entendido, ¿no? Por pláticas con usted también, es que estos apuntes sí no vieron la luz, ¿no? De la edición, de estar a una venta y todo, son meramente, pues, con la cuestión didáctica. ¿Hay algún motivo por el que no Sí, decidió usted hacer lo mismo que con el libro? sí, sí, por supuesto que hay un motivo muy fuerte, muy poderoso, que se llama ética, Ok. ¿sí? Eh, este libro, perdón, estos apuntes, ¿por qué no los publiqué? Si tú ves mis apuntes, al calce, al final, está una lista de los libros consultados. Así es. Entonces, hago citas en algunos casos durante los apuntes, tomo cita de estos libros consultados. Los apuntes jamás los vendí. Ni algo que no me gustó, en lo particular no me gusta, y en alguna medida sí lo critico a aquellos maestros que sacan sus copias y venden sus copias. Yo nunca hice eso, no lo hice, jamás. Lo que hacía, tengo una matriz, entonces preguntaba, ¿quién es el jefe de grupo? Al iniciar el curso. Le entregaba la matriz al jefe de grupo y les decía, fulanito tiene esta matriz. Cada quien vayan a donde su sistema de copias favorito, ¿verdad? Su copiadora favorita, ahí se van a fotocopiar. Yo les voy a sugerir que lo fotocopien, que lo armen de esta forma, con argollas, argolla gruesa y, y un enmicado como pasta. Y en la hoja en blanco que queda no es un desperdicio de papel, es para que hagan sus notas respecto a la página que tienen en el lado derecho. ¿Sí? Bueno, no me pareció ético jamás venderlo porque hice las citas sin pedir permiso a los autores ni a la editorial. ¿Sí? Entonces, hasta ahí no hay problema. Hasta ahí no hay ningún problema el hacer cita de un libro. Pero el vender la cita de un libro, eso no se hace. Sí, sí, ¿Sí? es un motivo muy, muy bueno, ¿no? Esta parte de la ética. ¿Ha pensado en Quiero, algún libro más? Ah, si perdón, quiero dígame, hacer dígame. una acotación al respecto. Sí, sí. Hace muchos años me llevé una sorpresa en extremo desagradable. En extremo desagradable. ¿Sí? Resulta que un día me llaman de la Universidad Mesoamericana, ahí di clase 1 año y medio, 2 años, no me acuerdo, 2 años creo, 2 años. Me llaman de la Universidad Mesoamericana y me estaban invitando a la presentación de mis apuntes de psicopatología editados por la Universidad Mesoamericana. ¿Sí? Ellos sí lo editaron y lo encuadernaron y lo imprimieron y le vendían el texto a sus muchachos cuando yo ya no era maestro de la universidad. Y está una portada, por supuesto, por cierto, muy bonita. ¿De Van Gogh? Muy bonita la portada, sí, sí, la de Van Gogh, exactamente. ¿Sí? Entonces, cuando vi esto, dije, ¿de qué se trata esto? No eché a perder el momento, me hicieron el favor de obsequiarme 2 ejemplares de mis apuntes. Y le pregunté a un amigo abogado que en aquella época estaba metido en esta cuestión de derechos de autor y demás. Le dije, oye, hay esto. ¿Sí? Hay esto y no se vale. Me parece totalmente ilegal, fuera de todo. Entonces me dijo, ¿sabes qué? No puedo hacer nada. ¿Cómo? No puedes hacer nada. ¿Pero por qué? Si están usando mi nombre, no me pidieron permiso para imprimir nada, para editar nada, absolutamente nada. Y peor todavía, los apuntes los revisó una señora que creo que era arquitecta, ¿sí?
los revisó y en algunos términos los corrigió. Sí, bueno, hago mención a todo esto porque si alguien tiene sus apuntes, es decir, se imprimieron sin mi autorización y me dijo que no podía hacer nada porque según las reglas, las normas de derecho de autor y propiedad intelectual, etcétera, cuando uno está dictando una cátedra y se toman los apuntes, sí se vale publicar los apuntes por parte de la universidad, porque la universidad está pagando para que uno le dé clase. Y entonces los apuntes tomados, ¿sí? Se convierten ya, la universidad tiene derechos sobre eso. ¿Por qué? Porque estamos virtiendo el conocimiento a la universidad a través de un pago. Me dijo, ¿te pagaron en la universidad? Sí, sí me pagaron. No puedes hacer nada. Y tuvieron la decencia de poner mi nombre, ¿verdad? Apuntes psicopatología, doctor Jorge Reyes Barrera. Pero, repito, quien tenga sus apuntes, esos yo no los edité y jamás recibí un centavo, nunca recibí un centavo de mis apuntes de psicopatología. Son apócrifos, como dicen. Ándale, exactamente, apócrifos. Sí. ¿Y ha pensado en algún libro más o considera que con eso es suficiente hasta ahora para usted? Sí, me gustaría. Me gustaría escribir algo, pero ahora sobre la pareja. Sí, ahora sobre la pareja. Ya lo he estado pensando y sí me gustaría escribir sobre la pareja. Ahora que tengo la experiencia de haber sido una pareja joven, una pareja, vivir la juventud de la pareja, la madurez de la pareja y ahora la vejez de la pareja. Sí, este año cumplí 49 años de casado. Entonces, a los 49 años de casados, quieras o no, la pareja ya es vieja, por definición, ¿verdad? Sí, es ya prácticamente en un año más, medio siglo. Sí. Y, así es. Y bueno, ahorita que mencionaba esto, ¿no? De ya los años, las clases, los alumnos, yo he tenido la oportunidad ya de entrevistar a varios maestros, sobre todo, ¿no? Algunos buenos amigos. Y en todas estas entrevistas de ellos refieren a usted, ¿no? Dicen, bueno, como mi maestro, el doctor Jorge Reyes lo dice, en otros videos que no son entrevistas de su servidor, pero en otros foros también hacen referencia a usted. Yo también lo hago, algunos amigos, ¿no? Que estamos ahí en contacto, hacemos referencia. ¿Qué significa para usted esto de ser una referencia, de ver que muchos de los que somos psicólogos tenemos ese respeto, esa admiración por usted, su trabajo y por todas sus enseñanzas? Haz una pregunta muy directa y te voy a contestar igual, ¿verdad? De forma muy directa. Es una cucharadota, sí, una cucharada sopera para el ego, ¿verdad? Sí. Y es muy satisfactorio. Hace un rato comentabas que el hombre en su paso por este mundo, por esta vida, debe sembrar un árbol, criar un hijo y escribir un libro. Bueno, he sembrado varios árboles, muchos árboles durante muchos años. Me gusta mucho la naturaleza. Hijos, nada más tengo 2. Libros, he escrito esos 2, Apuntes Psicopatología y Papá, ayúdame a crecer. Pero quiero abundar en ese punto, en cuanto al significado. Siembras un árbol, hay que regarlo, hay que cuidarlo. ¿Sí? Hay que regarlo, hay que cuidarlo. ¿Tienes hijos? No es cuestión nada más de fecundar. Si hay hijos, vamos a hacernos responsables, de acuerdo a las características de cada contexto, de cada pareja, de cada situación, hacernos responsables de ellos. ¿Sí? Escribes un libro, ese libro, efectivamente, ¿a quién va dirigido? ¿Qué propósito tiene?
lo revisas, lo disfrutas, ¿verdad? Porque se dice desde siempre que el que escribe un libro es como tener un hijo. Sí, sí, sí. Aquí la cuestión es que el autor lo está pariendo solo. No, 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 no. Ese libro es el autor el que lo está pariendo por sus experiencias, por todo aquello que ha aprendido durante la vida, ya sea un novelista, sea quien sea, una persona que escribe un libro, lo que está haciendo es acumular su experiencia en el orden de lo imaginario, de lo científico, de la creatividad imaginaria que tenga, etc. De tal manera que cuando hacen alusión a mi persona, es muy satisfactorio el darse cuenta que se está trascendiendo, se ha trascendido. ¿Por qué? Porque ese árbol que riegas va a trascender. ¿Sí? Esos o árboles que riegas van a trascender. Esos hijos, en la forma como los estás regando, como los estás procurando, en su momento van a trascender. Cada quien en su línea, en su forma, su manera, etcétera. El libro también. Como individuo, ¿en qué forma vas a trascender? Trascender no significa que siempre que se escriba un capítulo en la historia, etcétera. No, 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 no. Estoy hablando de ese recuerdo. Retomo la función yoica, el ego, del recuerdo que tienen la gente que te rodeó, en el orden de lo familiar, tus amistades, colegas, los cuates de la cuadra, quien haya sido. ¿En qué forma trascendiste? ¿En qué forma formaste parte de la historia de tu familia, de tu barrio, de la ciudad, etcétera? ¿Sí? Entonces, cuando se hace esta alusión que mencionas y algunas personas citan mi nombre como maestro o como terapeuta, como lo que se haya dado, ¿sí? Realmente es satisfactorio. Es satisfactorio porque, reitero, mi posición humanista, nunca he pretendido ser ni por asomo ni por aproximación la Madre Teresa de Calcuta o alguna cuestión de estas, ¿verdad? No, pero una característica del humanismo, ¿qué cuestiones, verdad? ¿Cómo se reencuadra una situación? Porque no es José Ericksoniano de Hueso Colorado. ¿Sí? Podemos cubrir satisfacciones yoicas, nutrir nuestro ego a través de generar satisfactores, de procurar bienestar, en lugar de tomar esa actitud de la egolatría o del egoísmo, o el ismo sí, cultivar el ego de una forma sana. La egolatría, ya la adoración, yo para mí, yo. Ahí nos vemos. Pobrecito. ¿Sí? Porque esa gente sufre mucho. Bastante, ¿no? Decía usted hace rato de que pues ya prácticamente 49 años, 2 hijos, 2 libros, muchos árboles. Recuerdo que la primera vez o una de las primeras veces que platiqué con usted allá por el año 2010, una frase, pues hace 10 años, con una actitud de joven, ¿no? Me decía que me daba un consejo, ¿no? Que yo recuerdo mucho. O sea, tu carrera, ¿no? No te va a pasar una tacita de café cuando estés en cierta edad, ¿no? Tu carrera no te va a dar un abrazo, ¿no? Y esto, pues obviamente, eso como usted menciona, ¿no? Esto habla de la vida que nosotros tenemos, de cómo nos alejamos un poco
de la psicología como trabajo y nos dedicamos un poco a lo que nos gusta, ¿no? A esta parte que nos agrada. Y aquí la pregunta es más para usted, ¿no? ¿Cuál es el pasatiempo de Jorge Reyes Barrera, ¿no? Fuera de lo que es psicología, fuera desligando de este papel que lo conocemos como maestro, como terapeuta, ¿no? Como amigo, como formador. ¿Cuál es mi pasatiempo favorito? Me gustan mucho los automóviles. Desde mi más remota infancia, ¿verdad? Desde que tengo uso de razón, desde que era un niño muy, muy pequeño, muy chico, ya coleccionaba y me encantaba jugar con cochecitos de este tamañito, ya fueran de manufactura fina o corriente, pero para mí era un cochecito y era un juguete de un valor enorme. ¿Sí? Entonces, siempre me han gustado los automóviles. Ha sido en alguna forma, en muchas formas, no en alguna forma, en muchas formas un pasatiempo. Colecciono automóviles a escala desde 1 pulgada, así unas cosas pequeñitos, preciosos, preciosos, que encuentro en internet, ¿sí? Y los pido a través de ello, desde tamaño hasta grandes, ¿verdad? De diferente tamaño. Y estos de escala, yo calculo que deben ser alrededor de unos, ¿qué? 500 que tengo, ¿verdad? De esos cochitos de escala. Únicamente colecciono automóviles clásicos y deportivos. Es decir, no todo aquel modelo nuevo que sale, no, no para nada. Los coches nuevos no me gustan. O sea, los vehículos que han salido ahora no me gustan. Me gustan los viejos, los clásicos. Entonces, paralelo al automovilismo, que me gusta mucho la mecánica, me apasiona la mecánica y algo que me gusta mucho es estar usando las manos en la mecánica. Sí. Un amigo en una ocasión estaba trabajando en mi taller sobre un motor de un coche viejo que tengo por ahí. Estaba haciendo ahí algunos fierros, ajustando algunos fierros, y me dice este amigo, me dice, oye, tú eres mecánico de tiempo completo. No, hombre, ¿qué mecánico de tiempo completo? Al contrario, trabajo en los fierros cuando el tiempo me lo permite y en forma muy ocasional. No, 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 no. ¿Qué percepción, ¿no? Dice, eres mecánico de tiempo completo. No, hombre, lo que pasa es que cuando tengo este espacio, me encanta estar los fierros, la mecánica. Dice, cuando no estás con la mecánica de un motor, ¿no? Estás con la mecánica de una suspensión o de un carrito de escala, o de una pareja, o de una familia. Dice, eres un mecánico desde el ángulo que lo quieras ver. Entonces, mi gusto, ¿verdad? Un enorme gusto que se llegó a convertir en algún momento en lo que comúnmente se le llamaría una pasión, ¿verdad? Una afición muy, muy fuerte, muy profunda, que me ha llevado a andar buscando el espectáculo de las carreras ya el como espectador. Como participante me pude realizar un sueño de niño que era participar en una carrera panamericana. Eso fue en el año 92, ¿verdad? Con un amigo que paz descanse, el señor Alberto Magaña. Y ahora actualmente participo como organizador en algunos rallies, ya que están en la fecha del Campeonato Nacional de Rallies, pero como organizador por parte del Oaxaca Automóvil Club, del cual soy uno de los fundadores. Entonces el automovilismo es una pasión que tengo desde hace muchísimos años, muchos años. Y otro gusto que tengo, también me gusta muchísimo, lo disfruto mucho, es la fotografía. Es un gusto también que tengo. ¿Ah?
Sí, esa pregunta yo creo que es muy importante para los que nos dedicamos a la psicología porque pues es parte de nuestra persona, ¿no? Es parte de nuestros pasatiempos, es parte de desconectarse, ¿no? Yo siempre, a veces platicando con unos amigos, luego, no creo que para un pescador sea relajante ir a pescar, ¿no? Pero para mí, como psicólogo, sí lo es, ¿no? Entonces, para otras personas hay partes que son relajantes, ¿no? Y yo creo que esto nos ayuda mucho a veces desprendernos y vivir. Creo que nos ayuda a comprender y entender mejor lo que es nuestra profesión. Pues doctor, por último, una pregunta ya para ir terminando esta larga y grata charla. ¿Qué le ha dejado y cuál sería como una sugerencia para nosotros que estamos en este campo de la psicología? ¿Qué le ha dejado estos años de psicología, desde que se formó, pasando por la universidad, por Erickson, por la formación como ericksoniano, dando clases, terapeuta, escribir libros? ¿Cuál ha sido como la lección y cuál sería el consejo o sugerencia para nosotros? ¿Qué me ha dejado? Me gustaría más qué me ha dado. Siguiendo esta expresión, me ha llenado así, lleno, estoy lleno, lleno, lleno de hermosísimas experiencias, preciosas experiencias, ¿no? Desde que era un jovencito y un tío me decía, ¿para qué estudias eso? Mi tío era médico, pediatra, y en aquella época que comenté que estaba en conflicto, ¿para qué estudias psicología? ¿Eso para qué sirve, hombre? ¿Te gusta mucho la medicina? Conmigo tienes la puerta abierta, la mesa servida. Sí, él era médico pediatra, ya dueño de un hospital, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, no dueño, si era socio de un hospital. Entonces, no, yo quiero ser psicólogo. Un colega muy joven me dijo hace poco tiempo que tenía pues algunos problemas financieros y entonces practicando con su pareja, un tanto medio discutiendo por esta situación de problemas financieros que pasa a todo mundo, psicólogos o no psicólogos, le dijo él a su pareja, bueno, ¿y qué esperas de mí? Soy psicólogo. Le dije, jamás, jamás vuelvas a expresar eso. Psicólogo, ¿por qué lo expresas de esa forma? Vamos a llamarle Juan. Psicólogo es sinónimo de una profesión mediocre, de una profesión mal pagada. Pues está mal pagado el mal profesional. Sí, es mediocre el que se comporta como mediocre, el que se percibe como mediocre y se manifiesta como mediocre. Por supuesto que lo va a hacer. Y podría hacer mención a un enorme, enorme número de colegas que se vive muy bien, no en la opulencia, pero se vive bien, con holgura, con un muy aceptable margen de comodidad. Sí, pero va a depender de la forma como esté nutriendo su profesión. ¿Sí? ¿Qué me ha dejado estos años? Me han dejado un enorme, enorme número de satisfacciones. Enorme satisfacción, no número. El número no puedo cuantificarlo. ¿Verdad? ¿Sí? Mucha satisfacción. La satisfacción de, vuelvo otra vez al ego, de andar en la calle y doctor, adiós, que te saluden con gusto. ¿Sí? El saber que fuiste útil, el que ven una persona que vive fuera de Oaxaca y a lo mejor vive fuera del país, viene a Oaxaca, saludar a los parientes y van al consultorio, doctor, no quise dejar pasar el momento y pasé ese dolor, sacó usted de mí. Pues sí, y lo vi, lo traté cuando tenía 12, 14, 15, 20 años y ahora han pasado 10, 20, 30, 40 años.
Y así me lo han dicho, doctor, ¿se acuerda usted de mí? Pues tu físico más o menos, en algunos casos sí lo recuerdo bien, por las características, ¿no? Sí. Eh, es una forma, Enrique, en la que una persona puede trascender. Trascender me refiero a eso, ¿verdad? A ese recuerdo de que has sembrado algo en alguien. Has sembrado algo en alguien, en ese territorio. Ahora, ¿cómo está cuidando esa semilla que se sembró? ¿Cómo se está cuidando? ¿Cómo se está nutriendo? ¿En qué terreno se sembró esa semilla? En alguna ocasión me encontré una joven que fue alumna de la facultad, ahí en la URCE, una muchacha que sacaba 10 en todas las asignaturas. Excelente, una estudiante muy brillante la chica. Y terminó la carrera, pasaron los años, y cuando me la encuentro en la calle, pasaron, no sé, 4 o 5 años, me la encuentro un día en la calle, hola, ¿cómo estás? Etcétera, qué gusto verte. Y le pregunté, oye, ¿nunca te titulaste? No, maestro, pero así me dijo, no. Dije, ¿por qué? De veras, una excelente estudiante. Era 10, 10, 10, 10, 10. Una chica muy seria, muy propia. ¿Sí? Pero así me dijo, no, maestro. ¿Pero por qué? La respuesta sí me dejó con muchas imágenes, muchas dudas. Dice, maestro, el pensar en que usted fuera presidente de jurado y me fuera a examinar, dije, eso jamás va a suceder. Mi imagen le generaba miedo. ¿Sí? Dije, pues no sabes cómo lo lamento porque siempre fuiste una mujer inteligente, estudiosa, y lo que sí te puedo sugerir es que vayas a terapia. Conmigo no. Sí. Sí, esa fue la razón por la cual no se tituló. En aquella época yo era el decano de la facultad, sí, el maestro más viejo, de mayor antigüedad y con mayor grado académico. Entonces yo presidía todos los exámenes del área clínica, por supuesto, perdón, los exámenes del área clínica en la Facultad de Psicología, en la URCE. Yo los presidía. ¿Sí? Entonces, pues a ella le hubiera tocado porque era el área que le interesaba. Nunca se presentó. Sí me quedé pensando, ¿no? Qué pena que una persona tan brillante, por traer aquí desordenadas algunas cosas, Sí. no se haya titulado. Se casó y le ha ido muy bien, etcétera, etcétera, pero su vida tomó otra dirección. Entonces, ¿qué me ha dejado? Cuando tienes una profesión, Enrique, la que tú quieras, se convierte en una forma de vida. No es un medio para ganarse la vida. Si tú lo tomas como una forma de vida, no significa que estés aplicando la psicología, la arquitectura, la medicina en todos tus momentos. No, no, por supuesto que no. Pero cuando estás actuando como expresión ericksoniana, cuando eres un psicólogo, estás empleándote tú como instrumento de trabajo, tu carácter, lo que eres tú como persona. ¿Sí? Que me ha dejado muchas satisfacciones y pues espero todavía, ¿verdad? Eh, seguir trabajando ahora con la innovación lo virtual, ¿verdad? Que no me hace feliz para nada. Sí, sí, sí. Y pues por último, doctor, ¿alguna sugerencia para los que primariamente pues estamos en esta área de psicología, que nos gusta esta parte también de la psicoterapia, de ir creciendo, ir aprendiendo? ¿Alguna sugerencia? La sugerencia de siempre, Enrique, cuando uno tiene una profesión, se casa con ella. El estar casado con una profesión, con un oficio, significa que siempre, siempre hay que estarlo nutriendo. Siempre hay que estarlo nutriendo. Ahora, en algunos sentidos, no hay necesidad, ahorita, y por la contingencia además, de comprar un libro,
porque se puede, se puede adquirir o se puede adquirir conocimiento a través de Internet. ¿Sí? Entonces, lo he comentado en alguna ocasión, me ha interesado mucho las neurociencias. Es decir, en el momento que tienes una profesión, si piensas vivir de ella, lo sintetizo, trata bien a tu profesión, trátala con cariño y tu profesión te va a tratar bien, te va a tratar con cariño. Enriquece tu profesión, enriquécete con conocimientos y tu profesión te va a enriquecer con experiencias y con alguna lana también. Sí, sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque tu trabajo lo vas a hacer mejor, de más calidad y vas a vivir mejor. Así es. Sí, es pues muy valiosos todas sus sugerencias, doctor. Yo le agradezco en lo personal pues todo lo que ha aportado indirectamente antes de que yo tuviera el gusto de conocerlo, ¿no? A través de su libro, a través de sus apuntes, a través de este programa Creciendo en Familia que tenía antes, ¿no? De aquel conflicto del 2006. Posteriormente tuve la oportunidad de conocerlo en 2010 e ir teniendo algunas conversaciones con usted personales. Ahora tengo la oportunidad de seguirlo viendo en este programa también de Creciendo en Familia a través de una plataforma de internet, de estar aprendiendo de usted y de estas entrevistas. Entonces, me imagino que también otras personas pues también tienen esa gratitud, ¿no? Y ese agradecimiento, ¿no? Hacia usted. Yo le agradezco mucho su tiempo, su atención y pues cuídese mucho y esperemos vernos pronto por la ciudad de Oaxaca. Gracias por la atención y quienes hayan visto esta entrevista, pues yo creo que lo van a hacer por episodios, ¿verdad? Por episodios. Sí. Sí. Exactamente. Gracias por tu tiempo, gracias por el interés. Cuídense mucho, ¿verdad? Y estar casado con una profesión o con una mujer, con una persona, ¿sí? Hay que estarla apapachando, hay que estarla mimando. Siempre, siempre. Así es, pues Que tenga a mucho éxito. aplicarla. Cuídese mucho, doctor. Hasta pronto. Hasta luego.